En esta noche vamos a ver, vamos a profundizar en la enseñanza de Jesús dentro o en el contexto del Sermón del Monte con referencia a amar a nuestros enemigos. Qué desafío enorme que nos presenta Jesús en esta enseñanza. Así que quisiera invitarte a que abras tu Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, en el versículo 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, donde Jesús nos enseña la importancia de amar a nuestros enemigos. Como siempre decimos, en el contexto del Sermón del Monte, Jesús lo que hace es volver a la esencia de los mandamientos. Y en muchas de las enseñanzas del Sermón del Monte, aunque no en todas, Jesús toma como base, como referencia, un mandamiento del Antiguo Testamento, un mandamiento de la ley de Moisés, y lo refresca, lo trae al hoy, le da una perspectiva del reino y intenta ir a la esencia, al espíritu que está detrás del mandamiento. Y en esta ocasión Jesús nos enseña sobre su voluntad respecto a nosotros de amar a nuestros enemigos. Así que vamos al pasaje bíblico, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Lo voy a leer en la NTV. Dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz del sol, tanto a malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? La Reina Valera dice, ¿qué recompensa tendréis? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Genial. Quiero recordar, por las dudas, que estamos utilizando este manual, el manual de El Sermón del Monte de Historias Bíblicas para la Vida Cristiana. Las preguntas y respuestas están escritas en este manual que usamos como referencia para estudiar el Sermón del Monte. Muy bien, así que ¿le parece que vamos avanzando? Abróchate los cinturones y comenzamos. ¿Cuál era el mandamiento original según la ley de Moisés? Interesante. La ley de Moisés decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Interesante, ¿no? Aún en el mandamiento original se permitía o se avalaba, era un mandamiento, odiarás a tu enemigo. Entonces, la voluntad de Dios en aquel momento para los hebreos era que ellos tenían que amar a los otros israelitas y odiar a los que no eran israelitas. Recordemos el contexto en el que fue dado el mandamiento. Ellos acababan de salir de Egipto, sus enemigos que lo habían oprimido, Dios le dijo, nunca más volverás a Egipto.
y se dirigían hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, que ahí estaba llena de naciones que ellos tenían que conquistar para ir a poseer la tierra. Así que tenían que odiarlos, tenían que aborrecerlos, porque tenían que conquistarlos. Y Dios había ordenado a que no se mezclaran de ninguna manera, que no adoptaran sus costumbres, sus hábitos, mucho menos sus dioses o sus rituales. Entonces, bueno, ese es el mandamiento original, pero el versículo 44, Jesús nos cambia la bocha tremendamente. Dice la Reina Valera, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen. ¡Wow! Acá Jesús nos da un cambio de paradigma enorme, demandando de sus discípulos algo realmente fuera de este mundo, amar a nuestros enemigos. Es que literalmente los principios y valores expresados por el Sermón del Monte, por Jesús en el Sermón del Monte, no son de este mundo, sino que pertenecen al reino de Dios. Ahora Jesús claramente expresa acá que Él espera que nosotros amemos a nuestros enemigos, expresándolo de qué manera. Oremos por quienes nos hacen la vida difícil y por aquellos que procuran nuestro mal. Ay, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo llevar a la práctica esta enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte? Ahora, sería bueno definir qué es un enemigo, porque en tiempos tiempos bíblicos, en el tiempo del Sermón del Monte, bueno, los enemigos de ese momento eran los romanos. Los romanos los tenían oprimidos a los israelitas. Antes de los romanos habían sido los babilonios, antes de los babilonios habían sido los asirios, antes de los asirios habían sido, bueno, los amalecitas, los filisteos, montones de naciones, pero hoy en nuestro contexto, en nuestra actualidad de cordobeses, de argentinos, de latinos del año 2020, ¿qué es un enemigo? ¿O quiénes son nuestros enemigos? ¿Tenemos enemigos? Bueno, quizás sería bueno definir qué es un enemigo. Yo diría que un enemigo es alguien que procura nuestro mal, que tiene intenciones, que intencionalmente nos hace daño o quiere hacernos daño. Entonces, pensemos, ¿tenemos enemigos? Pensá, ¿hay alguien que quiere procurar tu mal? ¿Hay alguien que intencionalmente te hiere vez tras vez? ¿Hay alguien a quien vos podrías catalogar como un enemigo? Pensá un poquito, así le ponemos nombre y apellido a esta clase, así la podemos enfocar, porque nosotros podemos leer la Biblia como un libro de historia o un libro de religión y asombrarnos, maravillarnos y nada más, pero también podemos leerla como debemos leerla, que es como un libro que expresa la voluntad de Dios para nosotros, que tiene todo que ver con nuestra vida personal, nuestra vida familiar. ¿Ya tenés algún enemigo en mente? ¿Lo visualizaste? Bueno, para que podamos poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Acá Jesús nos está diciendo que tenemos que amar a esas personas que buscan constantemente nuestro mal, buscan constantemente hacernos daño.
que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Bendecir, hablar bien de aquellos que nos maldicen. Tenemos que hacer bien a las personas que nos odian. Y tenemos que orar por las personas que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Cómo llevar a la práctica estos mandamientos? Creo yo que la única manera es habiendo sido regenerado por Dios, habiendo nacido de nuevo, teniendo los dones y los frutos del Espíritu Santo a flor de piel, o por lo menos en proceso de crecimiento. La clase de amor a la cual hace referencia Jesús es aquel amor inteligente que comprende la dificultad y se extiende, se esfuerza para rescatar de su odio al enemigo. Es un amor semejante al acto amoroso de Dios hacia el hombre rebelde. ¿Te acuerdas Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Nosotros no nos merecíamos que Dios nos amara de tal manera. Pero menos mal que Dios nos amó de tal manera que sin importar si lo mereciéramos o no, Él lo mismo nos brindó. El versículo 45 dice: para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Entonces, tenemos que amar a los enemigos para que seamos semejantes a nuestro Padre. Qué interesante esto. Entonces, ¿a quién nos parecemos cuando amamos a nuestro enemigo? Bueno, a nuestro Padre. Ahora yo te hago otra pregunta, a la inversa. ¿A quién nos pareceríamos si no amáramos a nuestros enemigos? O sea, si amamos a nuestros enemigos nos parecemos a nuestro Padre que está en los cielos. Y si odiamos a nuestros enemigos, no nos parecemos justamente a Dios, sino lo opuesto. Nos parecemos a Satanás, que odia a todo el mundo. Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón no vino a otra cosa sino a robar, matar y destruir. Lo único que Satanás quiere hacer con tu vida y con nuestra vida es robarte, matarte y destruirte. Pero Jesús dijo: pero yo vine para darles vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Interesante la segunda parte del versículo 45, que dice: pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. La primera pregunta que surge después de leer este versículo a la pasada es: ¿qué tiene que ver la lluvia y el sol con el amor a los enemigos? Como que en una primera pasada está como destacado ese pasaje o esa frase en el contexto del amor a nuestros enemigos. Pero no, porque tiene que ver con el amor de Dios a todo el mundo. Tiene que ver con el amor de Dios que es incondicional, que no tiene que ver con una condición de aquellos que son beneficiados. Dios hace salir el sol sobre toda clase de personas y Dios hace caer la lluvia sobre toda clase de personas. Tanto buenos como malos se benefician con el sol.
tanto justos o injustos se benefician con la lluvia. Así que como Dios permite que tanto los buenos como los malos puedan disfrutar y recibir sus bendiciones, de la misma manera, escuchá, de la misma manera Él da su amor a todos, tanto a buenos como a malos, de manera ilimitada y de manera incondicional. ¡Wow! Esto tiene que ver con gracia, la gracia de Dios manifestada de una manera tan abundante y maravillosa. Y todo esto, ¿por qué está diciendo Jesús esto? Porque es la clase de amor que Él quiere que nosotros tengamos. No tenemos que merecer el amor de Dios para que Dios nos ame, porque lo recibimos continuamente por pura gracia. Entonces, de la misma manera, la gente que nos rodea no tiene por qué merecer nuestro amor. Con la ayuda del Señor tenemos que amar a todas las personas por igual. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 8, la segunda parte dice, de gracia recibieron, de gracia. ¿Te das cuenta cómo Jesús nos cambia el paradigma? Incluso del mismo mandamiento original. Jesús comienza a hilar un poco más fino en esta cuestión de amar y trae a la práctica. Otra vez, la vida cristiana no se trata de ponerse un libro negro debajo del brazo e ir a la iglesia todos los domingos. No, la vida cristiana tiene que ver con el día a día, con estas actitudes que nos hacen diferentes. Acá Jesús está enseñando un estilo de vida superador que nos ayuda a hacer la diferencia en una sociedad tan carente de amor, porque no lo recibe y por ende no puede darlo tampoco. Para eso está la iglesia en la sociedad, para hacer la diferencia, no a través de un templo, sino a través de gestos, actitudes que manifiesten de verdad el carácter de Cristo en medio de esta sociedad. Vamos avanzando un poco más, ¿viste? Tanto por aprender en esto, ya recién vamos leyendo 3 versículos. Vamos, los versículos 46 y 47. Dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Acá Jesús, tan conocedor de la naturaleza humana, menciona una tendencia muy natural de todos los seres humanos, que es hacerle bien a las personas que nos hacen bien, que es tratar con amabilidad a las personas que nos tratan con amabilidad, es saludar a las personas que nos saludan. Tenemos una vecina acá al frente que, bueno, a veces nos cruzamos cuando salimos, nos cruzamos, por ejemplo, cuando estamos yendo a la panadería, ella viene y yo voy, y viene ella con una cara seria, siempre está con esta cara así, una chica jovencita, de tener 25 años. Entonces nos cruzamos en la misma vereda, yo le digo, buenas tardes, y ella ni me mira. No, no es que no me salude, ni me mira, ni hace una mueca, es como si yo fuera un holograma que está a su lado. Bueno, ¿y yo qué hago? Sigo saludándola, buenos días, buenas tardes, y ella me sigue ignorando. Bueno, no hay problema, yo estoy cumpliendo con este mandamiento de Jesús. La tendencia natural es
tratar bien a las personas que nos tratan bien a nosotros. Pero la vida cristiana, hermanos queridos, es una vida sobrenatural, es una vida espiritual, extraordinaria, porque va más allá de lo ordinario. Acá la pregunta retórica de Jesús es, ¿qué recompensa tendrán si hacen lo mismo que los otros hacen por vos? Dice, ¿qué hacen de más? Dice el versículo 47. Y acá es interesante porque pone dos ejemplos. El versículo 46 dice, no hacen, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. Era similar a alguien que trabajara en el AFIP, por ejemplo, o en la municipalidad cobrando impuestos. Pero, ¿por qué lo pone Jesús como un ejemplo negativo, digamos? O sea, hasta los publicanos aman a los que los aman. Claro, porque a todo el mundo, a nadie le gusta o disfruta pagar los impuestos, pero por lo menos nosotros somos beneficiados, por lo menos en una pequeña parte, por los impuestos que pagamos. Tenemos luz, alumbrado público, tenemos agua, tenemos, asfalto, bueno. Pero en tiempo romano el impuesto era algo impuesto, era obligado por el imperio romano. Y los publicanos eran judíos que trabajaban para Roma, o sea, para sus enemigos. Entonces eran vistos por la mayoría de los judíos como traidores a la patria, digamos, traidores a la nación. Entonces, hasta los publicanos, hasta esta gente despreciada, ama a las personas que los aman. Entonces, ¿dónde está el mérito? Dice Jesús. Y el versículo 47 dice, si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Bueno, alguien que recién lee esta palabra en la Biblia, por primera vez, la palabra gentil, dice, bueno, ¿qué es un gentil? Y alguien amable, alguien cordial. Sí, hoy en el diccionario de la Real Academia Española. Pero en tiempos bíblicos, un gentil era alguien que no era judío. Para los judíos, al menos en tiempos bíblicos, había dos clases de personas en el mundo. Estaban los judíos y los que no eran judíos. Y a todo el grupo ese de personas que no eran judíos, ellos les llamaban gentiles. La NTV nos facilita la interpretación y dice hasta los paganos hacen lo mismo. O sea, la gente que no tiene al Señor, que no tiene a Cristo, que no sabe nada de Dios, se comporta de esta manera, amando a los que los aman y saludando a los que son como ellos. Pero acá Jesús nos está desafiando a marcar la diferencia en la sociedad, de ir más allá de lo que se espera de nosotros. Nos manda a amar y ser amables con aquellos que no se comportan así con nosotros. Hace como 15 años estábamos construyendo nuestra primera casa en un barrio muy humilde, justo al frente de un asentamiento, un barrio muy precario, donde había la gran mayoría, o había muchos traficantes de droga, y bueno, había muchos delincuentes. La cuestión es que ya habíamos avanzado muchísimo con nuestra casa, estaba todo revocada, estaba todo el desagüe hecho, bueno, estaba lista para ser habitada. Lo único que faltaba era la instalación de la luz y el agua, así que no podíamos habitarla todavía. Pero sí habíamos llevado ya los sanitarios, todos los muebles de cocina, ya estaban todas las aberturas colocadas, bueno, pero no estaba habitada. Una noche me llama un vecino y me dice que nos habían entrado a la casa a robar.
Así que, bueno, eran como la 1 de la mañana, me acuerdo. Fuimos una noche de invierno. Bueno, y el panorama era desolador porque se habían llevado todo lo que con tanto sacrificio habíamos comprado. El juego de baño, el mueble de cocina, se habían llevado las puertas, las ventanas, todo. Al principio el sentimiento fue de impotencia, pero con el paso de los días ese sentimiento fue mutando. Y yo me da cuenta que comencé a odiar a esta gente. Ay, tenía un odio, una bronca. Y no nos podían mirar, no sabía quién era, por supuesto. Pero ahí caían todos en la misma bolsa. Y digo esto porque yo ya conocía este mandamiento. Y yo lo predicaba, este mandamiento. Y yo lo enseñaba, el mandamiento de amar a nuestros enemigos. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es cuando vivirlo en carne propia. Ni hablar cuando ese enemigo es íntimo. Porque en este caso, en nuestro caso, el enemigo era impersonal, era anónimo. Pero cuando nuestro enemigo es íntimo, es cónyuge o es un familiar cercano, qué difícil, pero posible. Amar a nuestros enemigos. Ser amables con las personas que no son amables con nosotros. Avanzamos. Versículo 48. Dice, sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Qué interesante, otra vez, ¿qué tiene que ver la perfección con el amor? Tú debes ser perfecto, dice la NTV, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Aquí Jesús levanta la vara bien alta, aún más alta que antes, y manda a sus discípulos a ser perfectos. ¿Cómo perfecto? Si todos sabemos que nadie es perfecto. Todos hemos crecido escuchando esta frase, nadie es perfecto. ¿Cómo puede ser que Dios nos pida algo que no podemos ser? Ahora, recordemos en el contexto en el que está escrito esa oración, ese mandamiento. El contexto es el amor a los enemigos. Y tenemos que interpretar la perfección en este contexto. Así que Jesús nos manda a ser perfectos en el contexto del amor. Es decir, debemos procurar siempre amar a los demás y buscar su bienestar sobre el nuestro. Acá la perfección no tiene que ver con no equivocarse, no, tiene que ver con aprender, tiene que ver con evolucionar en nuestra manera de amar a los que no nos aman. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, Jesús habla del gran mandamiento o los mandamientos más importantes. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué interesante que Dios haya fundamentado la ley, que haya fundamentado sus mandamientos sobre el amor. Toda la ley, cientos de mandamientos, cientos de leyes dadas por Dios a través de Moisés, se resumen y se fundamentan en dos: amar a Dios y amar a las personas. ¿A qué personas? A todas las personas por igual. Ahora, qué interesante, porque Dios podría bien haber basado su mandamiento en la obediencia, por ejemplo.
Dios podría haber dicho, el mayor mandamiento es, me obedecerás, o el mayor mandamiento es, me adorarás. Pero no, Dios basa sus mandamientos en el amor. ¿Y por qué será que Dios hizo esto? Yo creo que Dios, quien nos hizo y nos conoce muy bien, sabe que por amor haríamos cualquier cosa. Por amor haríamos cualquier cosa. Es que cuando amamos, con gusto obedecemos. Cuando amamos de verdad al otro, con gusto nos sacrificamos por él o por ella. Así Dios lo hizo para con nosotros. ¿Se puede obedecer sin amar? Sí, eso se llama religiosidad. Pero Dios no quiere que obedezcamos así. No, Dios quiere que le amemos. Y porque lo amamos, le obedecemos. Cambia. ¿Te das cuenta la diferencia entre la vida cristiana y la vida religiosa? La vida religiosa solamente obedece por temor. Pero la vida cristiana obedece por amor. Y para terminar, quisiera que vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Últimas enseñanzas en esta ocasión por mano del apóstol Pablo, que tienen que ver con las actitudes que Dios espera en cuanto a las relaciones interpersonales. Yo voy a leer, y vos que estás ahí del otro lado, tratar de identificar algunas enseñanzas, algunas cualidades o actitudes que Dios espera de sus hijos. ¿Estás listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, mientras yo lo leo, vos estate atento e identifica cualidades y actitudes que Dios espera de sus hijos. Colosenses 3, del 12 al 15. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Cuáles son entonces algunas de las actitudes que Dios espera de nosotros en nuestro trato con los demás? Bueno, repasamos. Ayúdame a repasar ahí desde tu lado con la Biblia. Dice, tenemos que vestirnos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, o sea, gentileza y paciencia. ¿Qué es vestirse? Es vivir así, es llevar puesto todo el tiempo estas actitudes. Versículo 13 dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Porque hay gente que son como los chicles, ¿viste? Son difíciles de tragar. O hay otros que directamente no se pueden tragar. Bueno, el apóstol Pablo baja un peldaño en su expectativa y nos dice, sopórtense por lo menos unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Sopórtense y perdónense, ¿no? Esos son la antesala al amor. ¿Cómo voy a amar a un enemigo si antes no pasé por el perdón?
si no lo he soltado todavía? No puedo amar sin perdonar. El perdón es esencial para poder llegar a amar a alguien que nos ha hecho y nos hace daño. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El versículo 14 dice, vístanse de amor otra vez, lleven puesto todo el tiempo el amor y de esta manera relaciónense. Así como nadie sale desnudo a la calle y nadie se pone a conversar con otro desnudo, si no nos vestimos bien, nos cubrimos, bueno, de la misma manera el apóstol Pablo dice, vístanse de amor, lleven puesto el amor antes de relacionarse con la gente. Esa es la manera correcta de relacionarse con los demás. Y ahí remata el versículo 15 diciendo que, no, el versículo 14, que el amor es el vínculo perfecto. Por eso es que tenemos que llevarlo puesto todo el tiempo para relacionarnos con los demás. Versículo 15 nos habla de la importancia de procurar que la paz de Dios sea quien nos gobierne, quien nos dirija, quien nos conduzca en nuestras relaciones interpersonales. La paz, no el odio, no el resentimiento, no los deseos de venganza. No. La paz de Dios tiene que ser la que gobierne nuestros corazones, quien nos dirija y sean agradecidos. ¿Con quién? No dice, pero obviamente con Dios y también con los demás. Seamos agradecidos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hemos aprendido acerca de la enseñanza de Jesús respecto a amar a nuestros enemigos. ¡Qué maravilloso pasaje! Espero y confío en que el Señor te ha hablado de la misma manera como me habló a mí. Así que te animo a que ores. Si tenés ya un nombre y un apellido como un enemigo, si tenés identificada a una persona como tu enemiga o tu enemigo, que le pidas ayuda del Señor para perdonarlo y para amarlo. Esto no es algo que surge naturalmente. Necesitamos que Dios ponga ese amor en nuestra vida. Enseñanza de Jesús sobre amar a nuestros enemigos. Maravillosa lección. Espero que te haya bendecido. Que el Señor te bendiga.